Sí. Muchas gracias, señora Amaro. Puede abandonar la comisión si así lo desea. Pasamos a sustanciar la segunda pregunta del orden del día y damos la bienvenida a esta comisión a doña Adela Rueda Márquez de la Plata, directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura. Esta pregunta será formulada por el señor Bello Rodrigo, por el Grupo Parlamentario Socialista, quien tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y todos y bienvenida un día más, señora Rueda, a esta comisión. El pasado 9 de agosto se publicó en el Diario Oficial de Extremadura una orden de 30 de julio por la que se aprobaba el modelo normalizado de declaración responsable para intervenciones de prospección arqueológica. Y una noticia que, a priori, es positiva y que viene a cumplir lo que ya se recogía en la Ley 5/2022, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía. Una norma que modificaba varias normas de la comunidad autónoma y, en especial, esta cuestión de la Ley de Patrimonio. De hecho, el formulario que presentan y que se publica recoge esa información, ¿no?, que viene a ser básicamente todo lo que es necesario para llevar a cabo una prospección arqueológica. Es un formulario amplio de unas 10 páginas, donde se solicitan tanto los datos de promotor y director, información de la prospección, las motivaciones de la misma y se pide una documentación planimétrica y cartográfica, así como el presupuesto detallado de la intervención. En resumidas cuentas, como decía, pues todo aquello que es necesario para llevar a cabo un trabajo de este tipo, una solicitud al uso, ¿no? Luego aparece un amplio apartado de declaraciones expresas hacia la persona que va a dirigir la prospección y que básicamente le hacen conocedor de la normativa, que al final es lo que se busca con este tipo de declaraciones, ¿no? De hecho, bueno, lo que viene a decir es que no va a empezar sin la autorización pertinente, que tiene que colaborar con la Administración, que la aparición de restos puede conllevar el cese de los trabajos, que son ciertos, ¿no?, los apartados que aporta y la información que aporta, que debe recabar el resto de autorizaciones pertinentes y que conoce las consecuencias de haber aportado algún dato que no sea correcto, más bien que sea falso, del incumplimiento de la normativa. Vamos, la verdad que el que firma esta cuestión pues lo tiene que hacer con la debida cautela, entre otras cuestiones, pues por todo lo que se le adelanta, ¿no? Conocido todo esto, le pregunto qué medidas van a acompañar a la puesta en marcha de la declaración responsable para la ejecución de prospecciones arqueológicas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para su contestación tiene la palabra la señora Rueda Márquez de la Plata, directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, por un tiempo de 10 minutos. Buenos días, presidenta. Gracias. Buenos días, diputados y diputadas. Gracias por la pregunta. La esperaba ya esta pregunta que me formula señor Bello. Pues bueno, para el resto de la concurrencia, pues como bien ha dicho en su pregunta, las declaraciones responsables que se definen en el apartado 2 de la Ley 299 del 20 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural. Conforme a la modificación practicada por la Ley 5/2022 de noviembre, de las medidas de mejora de procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, las declaraciones responsables se establecen como medidas encaminadas a ahondar en la supresión de trámites administrativos. Una ley del 2022. En cumplimiento de este mandato legal, se dicta la orden el 30 de julio de 2024, que efectivamente sale publicada en agosto, como bien se ha dicho anteriormente, por la que se aprueba este modelo normalizado de declaración responsable para intervenciones de prospecciones arqueológicas de carácter preventivo que no afecten a bienes de interés cultural, a los conocidos como BIC. Respecto a la pregunta que me formula, la medida o efecto formal inmediato que acompaña a la declaración responsable aprobada es la de sustituir la autorización anteriormente existente por esta misma declaración con carácter previo al inicio de la intervención. En esta declaración responsable tendrá que realizarse la descripción de dicha intervención, como bien ha dicho, junto con una manifestación expresa de que la dirección de la actividad arqueológica cumple con los requisitos legales y reglamentarios previstos. No debemos olvidar que cualquier trabajo que se haga en patrimonio pues conlleva, si no se hace correctamente, un delito penal.
es claro que no se exime en ningún caso de cumplir con los restantes deberes y obligaciones legales y reglamentarios referidos en los artículos 53.2 de la Ley 299, el 8, el 9, el 10, en el decreto del 97, en fin, que no te exime de cumplir, evidentemente, el resto de leyes que hay referentes a patrimonio. La sustitución de la autorización administrativa de prospección por la declaración responsable supone la posibilidad de iniciar dicha intervención previa comunicación de su inicio desde el momento de la presentación de la misma en el Registro Único de la Junta de Extremadura, lo cual es un avance importante para agilizar y optimizar el proceso burocrático o administrativo. Se debe aportar junto con ella o quedar a disposición de la Administración para cuando lo reclame la documentación exigida en el artículo 93-97. De 1997. Esto puede conllevar casos en los que el análisis de la propia declaración y el estudio técnico de la documentación preceptiva se realice antes, durante la ejecución material o tras su realización. Efectivamente, como empiezan nada más mandar la declaración responsable, o pueden empezar cuando manden la declaración responsable, el análisis de la documentación se realiza antes de que empiecen, durante o después, ¿no? En los dos primeros casos, si se dieran supuestos de falsedad de los datos aportados o cuando los mismos no se ajustan a la declaración responsable, también cuando se considere fundadamente que las actuaciones profesionales no alcanzan el nivel adecuado, la declaración responsable podrá conllevar medidas como la suspensión inmediata de la intervención arqueológica, así como la suspensión o revocación de la declaración responsable presentada, acciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.11 de la Ley 299 y en el artículo 15 del Decreto 93-97. En el tercer supuesto, en el que el análisis de la declaración se haga tras la realización de la intervención, si se incurriese en incumplimiento de la propia declaración responsable o se realicen obras o actuaciones incumpliendo las medidas correctoras o recomendaciones técnicas que hubiese formulado el órgano con competencia en materia de patrimonio histórico, al valorar las intervenciones sujetas a esta declaración responsable, esta podrá conllevar o ir acompañada de la exigencia de la responsabilidad sancionadora en que se hubiera podido incurrir, actuación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92.2, apartado H y 94 de la Ley 2.1999. Sé que es un poco arduo, pero contesto lo más preciso posible a la pregunta. En otro orden de cosas, y es verdad que relacionado con las medidas que necesariamente han de acompañar a esta declaración responsable que nos ocupa, se está en proceso de resolución de diferentes cuestiones referidas a la recepción, de salida, gestión de documentación que han de acompañar las declaraciones responsables presentadas. El modelo normalizado, como bien saben, se encuentra disponible para su tramitación online por los interesados, si bien, como se ha indicado, quedan por perfilar determinados matices de gestión interna, porque hemos implementado también, porque esta declaración responsable no ha venido sola, viene acompañada, forma parte de una batería de propuestas de organización y óptima gestión administrativa del Servicio de Arqueología y Proyectos Estratégicos, que busca dar un mejor servicio al administrado y tener ordenados y digitalizados cada expediente. Hemos implantado el proceso de tramita, en el que no estaba inmerso este servicio, y la implantación también de una base de datos de primer nivel, que tampoco se tenía, y estamos dotando poco a poco de herramientas que buscan minimizar la hora hombre burocrática para cada expediente, que en estos es muy grande, ¿no? Y entonces estamos intentando minimizar eso y optimizar los recursos que, como bien sabe, pues son pocos, ¿no? En conclusión, 3 son las medidas que acompañan o pueden acompañar, en su caso, la declaración responsable para realización de las intervenciones arqueológicas de prospección, que son, la primera, las derivadas de sus efectos legales, sustituir la autorización anteriormente existente; la segunda, las resoluciones suspensivas o revocatorias, que en su caso pudieran acontecer por falsedad de datos o el no ajuste de los mismos a la declaración presentada; y la tercera, las medidas sancionadoras, que en su caso pudieran imponerse por incumplimiento de la propia declaración. También dentro de esta declaración responsable, de esta implantación de declaración responsable, a la que yo me comprometí en la Mesa de Patrimonio y Energía el año pasado, que creo también que esta mesa tiene los acuerdos que se enviaron por contestación a pregunta escrita, uno de los compromisos fue sacar adelante esta declaración responsable, dando respuesta a las empresas de energía que esperaban esta implantación. Pero sí es verdad que estamos teniendo contacto directo con técnicos de otras direcciones generales de otras comunidades autónomas, con homólogos que ya tienen implantadas estas declaraciones y que tienen ya un bagaje
que nos está ayudando a implementarla con más precisión, intentando ser lo más justos posibles, ¿no?, para conocer experiencias, diferentes matices y problemáticas que les han surgido en la tramitación de estas declaraciones y que nos están ayudando a nosotros para ponerla en marcha. Pues espero con esto haber contestado su pregunta. Muchísimas gracias por su atención e interés. Muchas gracias, señora Rueda. A continuación, en el turno de réplica, tiene la palabra el señor Bello Rodrigo por un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Muchas gracias por las aportaciones y bueno, me alegra que usted fuera previsora con que íbamos a efectuar esta pregunta porque para nosotros es un tema importante. O sea, esta modificación de la ley del año 2022 vino después de un proceso amplio de escucha que se llevó a cabo por el Gobierno de Guillermo Fernández Vara y que se dirigió hacia todo el que tenía lo que decir. Y claro, es que a veces hay gente que tiene la voz más alta, pero se habló con todos los promotores, con los profesionales de la arqueología, con los técnicos y al final se buscó una solución, ¿no?, para solventar esa dicotomía tan complicada entre la conservación y la implantación de las empresas. Porque había un clamor. La realidad es que había un clamor en el sector. Y además venía de todas partes. Y claro, cuando tienes más de 6.000 yacimientos arqueológicos, la gestión del proceso de utilización administrativa hace que sea muy complejo por las necesidades de personal, que desde aquí apoyamos y reivindicamos, que es verdad que es una cuestión que hay que resolver y que siempre vamos a apoyar desde este grupo parlamentario. También ese plazo que conlleva la tramitación de un permiso de intervención o la imposibilidad de mantener más de un permiso al mismo tiempo, algo que si, por ejemplo, lo trasladáramos a otro ámbito, la arquitectura, simplemente sería imposible, pues nos llevó a que planteáramos estas cuestiones. Pero claro, al final todo se llevaba a entender que esto era un problema de burocracia. Y no es un problema de burocracia, es un problema de manos y de rigor, entendemos nosotros. Por eso siempre hemos apoyado que haya menos trabas y, sin perder ni un ápice de rigor, no fracase ningún proyecto. Que imagino que habrá usted conocido más de un caso a lo largo del tiempo que ya lleva en la Dirección General. De ahí salieron estas dos normas que he comentado al principio. Y ya le digo que nos ha sorprendido gratamente que se haya aplicado ya la declaración responsable y que además ya lo hayan hecho con estas cuestiones que usted me comenta, teniendo en cuenta, bueno, otras variables, ¿no?, de la puesta en marcha. De hecho, nosotros pensamos que va a traer resultados positivos, pero claro, para poder dar una óptima respuesta al ciudadano y optimizar también esa gestión, van a necesitar poner cuestiones en marcha. De hecho, nosotros entendemos que más que modificar la ley de patrimonio, lo hemos hablado en alguna ocasión, no me voy a meter en esto, sí es importante tener en cuenta esas cuestiones a las que ha hecho esto alusión, que deben acompañar a esto, porque si no, esto no vale para nada. Si al final va a ser adelantar el momento en el que te doy la posibilidad de que inicies los trabajos, pues realmente no le va a dar ni velocidad al procedimiento, no le va a quitar trabajo a los funcionarios y no le va a aportar ni restar rigor a lo que se hacía. Entonces, nosotros entendemos que esta fórmula debe traducirse con más cuestiones, ¿no? Se nos ocurren algunas preguntas, ¿no? Le refresco, ¿qué pasa con la simplificación de la consulta de información patrimonial que se propuso en el trámite de información ambiental, que también aparece en la ley? ¿Qué se va a hacer con la ampliación de los permisos de intervención arqueológica por técnico? Que ahora mismo es uno de los tapones que tenemos para que se opte por las prospecciones y no por trabajos más amplios en el tiempo, como puede ser un seguimiento arqueológico o una excavación al uso. ¿Qué pasa con la corresponsabilidad que se propuso entre promotores y directores de intervención? Porque ya sabe que nuestra ley establece un trato directo con el director de la intervención y eso está perjudicando al sector. Se está aplicando la innecesariedad del trámite de informe en los casos de planes y programas y proyectos en suelo rústico. Digamos que hay otra serie de cuestiones que entendemos nosotros que afectan a esta cuestión. Y luego, dos cuestiones que nos preocupan. Primero, el plazo existente
en ese momento, desde que yo inicio los trabajos, a que me pueda llegar algún tipo de requerimiento, subsanación o la denegación del permiso? Porque muchas veces nos puede pasar como pasa en las obras menores, que las comunico y cuando me quieren decir que no tengo permiso para hacerlas, lleva hecha 2 meses. Y en segundo lugar, van a poder disponer los trabajadores públicos de la posibilidad de inspeccionar, que creo que es la parte, digamos, importante de las declaraciones responsables, que evidentemente no vas a ir a visitar todas, pero que sí en ciertos momentos se haga la inspección oportuna para que todo el mundo sepa que debe desarrollar su trabajo. En este sentido, le decimos que felicitamos que se haya llevado a cabo esta modificación, que se haya puesto en marcha el modelo y esperemos que no se convierta en un AKTS pero no se cumpla por la imposibilidad de recursos humanos. Bien porque el promotor desista, bien porque el director de la intervención no llega a tiempo, bien porque no puedan ustedes llevar a cabo con los recursos humanos de que disponen la autorización en el plazo debido y bien porque no se puedan hacer esas labores de inspección. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señorías. Finalizamos con el turno de dúplica y tiene la palabra la señora Rueda por un tiempo de 5 minutos. Gracias. Pues efectivamente la ley salió en 2022 y es verdad que se hizo con un periodo de escucha profundo, yo eso no lo pongo en duda, pero ahí estaba, guardada en un cajón, que hemos tenido que llegar y ponerle el cascabel al gato, que a ese gato había que ponérselo, que había la declaración de responsable había que sacarla. Y es verdad que la Mesa de Patrimonio y Energía me decían, bueno, salió la ley, hay que aplicar la ley, hay que aplicar la ley. Y efectivamente, o sea que vamos poco a poco porque es verdad que no es fácil porque estás en una línea muy fina entre sorber y soplar, no se puede hacer todo a la vez, ¿no? Es decir, que vengan y que implanten o que empiecen los trabajos, pero a la vez estar muy pendientes de que se hace bien. Es verdad, por eso el documento que ha salido es un documento tan amplio, es un documento donde se pide una descripción detallada de las cosas. Efectivamente, hemos dejado fuera los bienes de interés cultural, todo lo que tenga relativo a los BIC, evidentemente ha quedado fuera para mayor protección de los mismos, porque consideramos que ya una declaración BIC, evidentemente, es la máxima protección que se puede tener en la ley en el Estado español y no se puede actuar en ellos con una mera declaración responsable. Entonces, es verdad que aunque solo quedase, que no es el espíritu, pero aunque solo quedase en adelantar el momento en el que ellos empiezan para generalmente proyectos de estratégicos que suelen ser placas fotovoltaicas, paneles, energías limpias, eso para ellos es mucho porque están sujetos a plazos muy rigurosos que son extremadamente cortos para la Administración. O sea, que aunque solamente fuese adelantar eso, creo que ya es mucho. Pero además de eso, efectivamente, son obras me refiero a las arqueológicas, las prospecciones, son obras que suelen llevar más tiempo y vamos a tener tiempo para inspeccionar. Hay muchas visitas técnicas, se realizan muchas visitas técnicas y es verdad que hay un problema importante. Bueno, hay muchos, pero uno de ellos es que no hay arqueólogos suficientes para toda la demanda que ahora mismo tiene Extremadura. Y eso es así. Se están trayendo arqueólogos si se dedican a la política, pues no los tenemos trabajando. Entonces, no hay arqueólogos suficientes y entonces eso es así, pero eso no es algo que nosotros… También es verdad que la arqueología no tiene un interlocutor único, como puede ser un colegio de arqueólogos en Extremadura, que hacía referencia antes al Colegio de Arquitectos, y es verdad que cuando tienes un problema o quieres llegar a prácticamente todos los arquitectos, pues tienes un interlocutor o una cabeza prácticamente única, ¿no? No se llega nunca al 100%, pero sí es verdad que ellos tienen una referencia y con arqueología no pasa eso, no tienen ese interlocutor único. Ahora vamos a hacer una mesa de arqueología en la que vamos a invitar a todas las empresas precisamente para contar el proceso de mejora, para contar hacia dónde queremos
que vayan estas prospecciones, intentar minimizar las actividades o intervenciones invasivas, potenciando sobre todo las no invasivas, prospecciones geofísicas si fuese necesario, intentar ampliar equipos multidisciplinares que les puedan ayudar también a ellos con georradares, en fin, con todo eso para que las empresas darles salida también y no tener que ir solamente a trabajos de excavación y arqueología tan pura y dura, ¿no? Porque es cierto que para trabajos pequeños pues es difícil y no nos los encuentran. También estamos trabajando en unas bases de ayudas para el promotor privado, para vivienda, ¿no? Para primera vivienda, que el arqueólogo lo asuma a la Dirección General, intentar evitar descargar a los promotores de esto, porque es verdad, y con eso también se lo queremos trasladar a las empresas a través de un convenio de precio único, una cosa así con nosotros, porque sí es verdad que más allá de esta problemática y esta Dirección General, pues no es fácil encontrar un arqueólogo, una persona individual de un pueblecito de Extremadura, de Badajoz o de Cáceres, pues no accede a un arqueólogo con tanta facilidad, y a los arqueólogos no les interesan esas obras porque son pequeñas y es verdad que requieren mucha tramitación, se quedan pillados por un solo director técnico por una obra muy pequeña y entonces se quedan a lo mejor sin trabajo en una obra grande para eso, ¿no? Intento, lo que tengo apuntado, ¿no?, contestarlo y todo. El tema de un director por yacimiento, eso actualmente se va a mantener así. Es decir, un arqueólogo por cada máquina es por ahora impepinable. Es decir, se necesita. Es verdad que estoy hablando con otras comunidades autónomas que tienen implementadas unas duplicidades, pero son con muchos matices. Es decir, bueno, pues puedes dirigir este yacimiento y hacer prospecciones fuera de horario, entonces a lo mejor por ahí sí podemos trabajar, ¿no? O, por ejemplo, intentar minimizar que las prospecciones, la memoria final, o sea, liberarte antes de entregar la memoria final, porque ellos hasta que no entregan la memoria final no se liberan y a lo mejor tardan en escribirla, entonces por ahí sí podemos trabajar, es decir, intentar ir liberándoles antes. O sea, para que sea compatible el trabajo de campo con el trabajo de gabinete que ellos tienen, ¿no? Porque es verdad que no te liberan hasta que no terminas todo, incluso el de gabinete, que a lo mejor lo pueden hacer los fines de semana como autónomos o por la tarde, o compatibilizado con el trabajo de campo que hayan realizado por la mañana. Pues creo que todo lo que tenía apuntado más o menos lo hemos contestado y la idea es seguir trabajando en ello. Es verdad que faltan manos, por supuesto no falta rigor, pero es un servicio al que le faltan técnicos, eso es verdad y en eso estamos trabajando también, ¿no? Hay que seguir implementando técnicos porque son muchísimas las peticiones que llegan. Así que en eso también tenemos que trabajar y como decía mi compañero, director general de Deportes, Santiago Amaro, hay margen de mejora, ¿no? Por supuesto que sí, y queremos agotar ese margen lo máximo posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Rueda. Puede abandonar la comisión si así lo desea. Por último, pasamos a sustanciar la tercera pregunta y damos la bienvenida a esta comisión a don Jesús Viñuelas Blanco.